Hola amigos, a pedido de muchos sigamos con este video ensayo sobre quiénes son los dueños del Perú. Nos quedamos en que los nuevos ricos no previnieron el agotamiento del guano como principal recurso de ingreso y en que la Guerra del Pacífico produjo el irreversible colapso de esta élite. Ahora, ya saben, todo lo que viene a continuación está basado en fuentes académicas que pueden encontrar y todas están especificadas en la caja de comentarios. Asimismo, recalco que este video está hecho con fines netamente educativos. Comencemos. La Guerra del Pacífico dejó al Perú en un profundo estado de crisis nacional. Historiadores como Peter Claren mencionan que, al finalizar la guerra, la economía peruana estaba en ruinas. Las exportaciones y las importaciones cayeron a niveles paupérrimos y la infraestructura financiera del país se debilitó. De toda esta crisis de posguerra nace el desmoralizamiento que tanto caracteriza a los peruanos, puesto que la guerra trajo miseria a todos los estratos sociales del país. El Perú necesitaba reconstruirse y, así, la actividad privada encontró progresivamente nuevas fuentes para recomponer sus fortunas. Agricultura, minería, proyectos de inversión en diversos sectores de la economía fueron clave para inaugurar un nuevo ciclo económico en la historia del país. A fines del siglo XIX, en el Perú surgió una especie de élite modernizadora conformada por profesionales liberales, empresarios exportadores como los Prado y los Pardo, y profesionales del sector medio como Mariano Cornejo y Augusto Beleguía, entre otros. Esta élite se planteó la construcción de un Perú moderno y la formación de un nuevo individuo para integrar al Perú al club de las naciones ricas y desarrolladas. Ahora surge la pregunta obvia. ¿Cómo mantuvieron sus fortunas las élites económicas durante este periodo? Una de las respuestas es la herencia, porque la herencia cumple un papel fundamental en la permanencia de la estructura social y económica, configurando la dimensión económica dentro de la estructura social. En el Perú de fines del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, y yo me aventuraría a decir que incluso hasta el día de hoy, las fortunas fueron transferidas de generación en generación dentro de las familias. Ahora bien, ¿qué ocupaciones tenían los miembros de la élite económica peruana? Según Felipe Portocarrero Suárez en su libro Grandes Fortunas en el Perú 1916 a 1960, las ocupaciones de mayor a menor importancia fueron hacendados, rentistas, comerciantes, industriales, mineros, urbanizadores, banqueros y financistas. Esta tipificación no es rígida, puesto que las grandes fortunas tienden a diversificarse y abarcar grandes espectros de actividades económicas con el fin de expandir la riqueza y la acumulación de capital para las inversiones. Incluso en el comercio hubo diferencias entre quienes se dedicaban a la importación y exportación a gran escala, como Leonardo Oeschle, fundador de la casa comercial Oeschle, y pequeños comerciantes que se dedicaban al comercio interno, especialmente en provincias como la firma Lomelini y la firma Calvo en el Cusco. En el otro video, que te dejo por aquí arriba, hablamos de las fortunas rentistas heredadas, pero ¿qué significa esto de ser rentista? Básicamente, los rentistas vivían de los ingresos que les proporcionaba el arrendamiento de sus propiedades urbanas, y otros rentistas vivían con base en los dividendos obtenidos por su participación accionaria en empresas nacionales o en valores de sociedades que se cotizaban en las bolsas de valores de Londres, París y Nueva York. Personajes como Carlos Orezzoli y los hermanos Goyeneche de Arequipa son un ejemplo perfecto de rentistas de primer tipo. Otra respuesta la ensaya el historiador Alfonso Quirós en su libro Banqueros en conflicto, estructura financiera y económica peruana 1884 a 1930, donde dice que tras la derrota frente a Chile, el Perú se habría visto obligado a resolver la situación tanto de la deuda externa como de la interna, y que el Estado tomó medidas que favorecieron la recuperación de los negocios. De las cenizas de la guerra emergió una clase empresarial con gran capacidad para la asociación económica, el aprendizaje y la innovación. Así, según Quirós, hubo un desplazamiento del antiguo espíritu rentista y especulador de la aristocracia de antes de la guerra por el más productivo y moderno de los últimos lustros del siglo XIX. Y tampoco podemos olvidar que, durante el periodo de reconstrucción nacional, las élites económicas peruanas buscaron cooptar aparatos del Estado para recuperar el poder político y económico que habían perdido en la guerra.
Según la clásica interpretación de Peter Claren, un gran corpus bibliográfico que data de la década de 1960 atribuye el crónico subdesarrollo peruano en el siglo XX a la formación de una red estrechamente entrelazada de personas acaudaladas con intereses y orientaciones ideológicas similares que llegaron a ejercer el dominio político y económico del país luego de la Guerra del Pacífico. Esta élite cerrada y paternalista, también denominada burguesía o plutocracia, formada mediante el matrimonio entre un pequeño círculo de prominentes familias, no solo ganó supuestamente el control del Estado y sus recursos durante la República aristocrática, sino que los usó para promover sus propios intereses individuales y de clase. Es más, la condena sugiere que faltó a esta élite un proyecto nacional para el desarrollo, que optó por una política de fomento de las exportaciones en vez de la industrialización, que operó irracionalmente en forma aristocrática y rentista, y que se alió con los gamonales de la sierra y los capitalistas extranjeros para asegurar su control sobre el país y promover sus propios intereses de clase, limitados y egoístas. El resultado, según esta postura dependentista, fue una sobreespecialización en la producción de mercancías para la exportación, controlada por la élite, y una excesiva dependencia en el capital y los mercados extranjeros que creó una peligrosa subordinación económica y puso en riesgo el país. No cabe mucha duda de que una oligarquía conformada por exportadores y empresarios limeños vinculados a la economía exportadora en desarrollo surgió en el Perú a finales del siglo XIX. Así surge la clásica visión de las famosas 30 a 40 familias notables con grandes intereses en el devenir político y económico del país, y en el núcleo de esta élite, un grupo informal conocido como los 24 Amigos, se reunía regularmente en el exclusivo Club Nacional para discutir el manejo de los asuntos nacionales. Existe una suerte de leyenda negra en torno a las clases altas peruanas durante el siglo XX, que dice que existe un predominio de actitudes rentistas hacia los negocios antes que una inclinación hacia las actividades productivas, es decir, que los rentistas con estilos de vida aristocratizantes sofocaron e impidieron el nacimiento y desarrollo de empresarios. Según Portocarrero Suárez, esto no es del todo cierto, porque en efecto hubo rentismo, pero ese no fue el patrón general de toda la élite económica. Por otro lado, los extranjeros fueron muy importantes dentro de la conformación de las élites económicas del país y de la economía peruana en general, y se dedicaban al comercio, al rentismo, a la hacienda y a la industria. Los más importantes fueron los europeos y específicamente los italianos, quienes tuvieron un progresivo ascenso social, llegando a emparentarse con las clases altas peruanas. La composición de la riqueza de los miembros de la élite económica peruana durante el siglo XX se basó en los inmuebles urbanos, las negociaciones agrícolas y los valores nacionales y extranjeros, así como el efectivo en bancos y las negociaciones comerciales, sin olvidar los créditos otorgados a terceros, las negociaciones industriales, alhajas y o joyas, y las minas y explotación petrolífera. Ahora viene la parte que probablemente estén esperando desde el otro video. Ya hemos hablado de las élites económicas, qué hacían, cómo se desarrollaron, de dónde provienen sus fortunas, etc. Pero aún no dijimos quiénes son estas personas. Así que en lo que queda del video, paso a dar lectura de las 100 fortunas más importantes del Perú entre 1916 y 1960 y anuncio una tercera parte de esta serie que abarcará el periodo restante hasta la actualidad. Y disculpen mi acento al pronunciar los nombres y apellidos de los referidos. Eulogio Erasmo Fernandini de la Quintana, Luis José de Orbegoso González, Juan Gildemeister Moller, Luis Nicolini Volentini, Leonardo Augusto Fernando Oeschle Jung, Enrique de la Piedra del Castillo, José Ignacio Copitella Luna Victoria, Ramón Astillaga Barrera, Fortunata Oidebert González viuda de Copitella, Tomás Marzano Gutiérrez, Virgilio Dalorzo y Descalzi, Severino Marchionelli Scherpella, Clotilde Campodónico viuda de Marzano, Bartolomé Boggio Villani, Fortunato Brescia Tassano, Miguel Echenique Fonseca, Pérsico Picona de Fumagalli, Pedro Máximo Oliveira Sayán, Walter Neisser Noffmann, Arendt Kuhlenkampf Gildemeister, Lidia Clauer Villarroel de Boggio, Guío Bata Isola Canesa, Ana Cambiaso Mancini de Ostolaza, Pedro Martino Elgart, Federico Augusto Gildemeister Moller, Miguel Razzetto Bertolini,
Víctor Larco Herrera, Pablo Sixto Mimbela Guerrero, Eugenio Cogorno, Rafael Larco Herrera, Antonio Graña Reyes, Antero Aspilla y Barreda, Carlos Damaso Orezzoli Gómez, Mariano Ignacio Prado Ugarteche, Pablo Casinelli Favale, Justo Barnechea y Rosales, Luis Fumagalli Canepa, Ricardo Salcedo Olivares, Carlos Larco Herrera, Fernando Vice Eslava, Grimanesa Montero Bernales de Vice, María Pardo Barreda viuda de Ayulo, Aníbal Pérez Vélez, Carlos Rizopatrón Araos, Agustín Gutiérrez Pestana, Josefina Ramos viuda de González Prada, Víctor Eulogio Aspíllaga y Negrete, Juan Francisco Rafo Marconi, Juan José Aurich Pastor, Enriqueta Bolívar y Pardo, Guillermo Tallieri Raineri, Máximo Rodríguez González, Emiliano Morán de la Caena, Faustino Giuseppe Piaggio, Rufina Iturrospe Jiménez viuda de Romero, Guillermo Ronald Padilla, Nicolás Orezzoli Ardito, Lastenia Febres Odriozola viuda de Vizquerra, Benjamín Vizquerra Martínez, Adolfo Gunter Pastor, Julia Swain Mariátegui de Leguía, María Mujica Durán viuda de Echenique, Ricardo Bentín Sánchez, José Julio Malpartida Noriega, Antonio Calvo Fitzero, María Seminario Echandía viuda de Gilbeck, Mercedes Pestana Gorostiza viuda de Gutiérrez, Alberto García Irigoyen, Teresa Carroll Silk viuda de Martino, Esteban Campodónico Figalo, Lisandro Antonio Proaño Soto, Juan Bardelli Marcone, Carlos Graña Elizalde, José Ricardo Seminario Aramburú, Ricardo Salcedo Ruiz, Clara Villacorta Arana de Acuña, Filomena Flores viuda de Álvarez Calderón, Julia Cosio y Garza viuda de Salinas, Antenor Rizopatrón Lequérica, Elías Malpartida Franco, Óscar Ramos Cabieses, Luisa Aramburú de Bianchi, Juan Pardo y Miguel, Angélica Raineri viuda de Talleri, María del Carmen Goyeneche y Gamío, Virginia Cándamo de la Puente, Eugenio Larrabure y Unanue, María Josefa Goyeneche y Gamío, Manuel Fumagalli Canepa, Juan Mariano Goyeneche y Gamío, José Ribagüero y Osma, Mercedes Sosa Pardo de Prado, Leopoldo Ernesto Barton Thompson, Vicente Gutiérrez y Pestana, Alfredo Ángel Pinillos Joile, Baldomero Aspíllaga y Barreda, Manuel Gabaldoni Arrescurrenaga, Emilia Tanus Karam de Zarzar, Frederick Heinrich Ludwig Hilbeck, Enriqueta Mendoza Canaval. Gracias por llegar al final del video, suscríbanse y esas cosas, comenten si conocían a algunos de esos 100 afortunados o no, y nos vemos en la parte número 3.